Buenos días a todos y muchas gracias también a Jesús por todo el trabajo que ha estado para organizar estas sesiones. Estoy aquí con Antonio, yo soy el director de tecnologías de la información del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, que le solemos llamar INTA a secas, y estoy con Antonio, que es pues uno de mis responsables de desarrollo, que pues junto con Benito de la empresa OpenCA, Open Canarias, ¿de acuerdo? Son los que nos han introducido en esta tecnología. Os voy a dar una muy breve presentación. Aunque tiene muchas transparencias, os voy a pasar muy deprisa, porque simplemente quiero que os llevéis un flash, ¿no?, de lo que es el INTA, que es, pues es un gran desconocido, aun siendo, como que si dijéramos aquí, siempre decimos en plan de broma, que somos la NASA versión española, ¿vale? Con todos sus complejos y con todas sus virtudes, pero pues se hacen cosas, es uno de los sitios afiliados a Recidis en los que se hacen también cosas pues muy curiosas, ¿vale? Bueno, pues voy a continuar un poquito lo que ha introducido Jesús, ya enfocándonos un poco más en los que son estas aplicaciones ad hoc y las que han determinado que al final acabemos en esta solución tecnológica como son los dockers. Vale, como bien ha dicho Jesús, pues no siempre un paquete comercial satisface el modelo de negocio. Entonces nosotros desde TI desarrollamos sistemas de información para los distintos departamentos. Todas nuestras aplicaciones integran procedimientos guiados basados en bandejas de trabajo con un almacenamiento centralizado y securizado y íntegramente unido con sistemas corporativos como son R3, LDAP, el directorio activo, que son el punto clave para que la gente pueda trabajar. Algunas de estas aplicaciones, que voy a centrarme solamente en 4, porque son las que han optado por la solución de Docker, son estas que veis en la pantalla. Ulises sería una de las aplicaciones más antiguas que tenemos, está en producción desde el año 2000. Su ciclo de trabajo se basa en una orden que recibe pues, de un cliente, puede ser particular o puede ser empresa. Se realizan estrictos ensayos reglados por normativas y directivas europeas y nacionales y luego nuestro motor de generación de informes genera un report final que es compartido con los clientes y con las ITVs con 2 plataformas de intercambio de documentación basados en SAP KM. Vale, se llaman Argos y Camelot. Actualmente Argos lo utilizan todas las ITVs a nivel nacional para verificar que los informes finales que se generan pues no han sido copiados por ningún ente o organismo distinto al INTA. En el caso de Cercla, ¿vale?, es una aplicación que modela el ciclo de negocio de ensayos químicos sobre materiales, combustibles, lubricantes y líquidos de freno. Cuenta con 2 grandes convenios con el Ejército del Aire y la Armada Española y grandes clientes como CLH o CEPSA. En el INTA se realizan muchos de los controles de calidad de sus productos y que vemos luego en las tiendas, como los líquidos de frenos y algún que otro lubricante. En el caso de pistas, la aplicación Vulcano modela el ciclo de vida para la reserva de pistas y servicios, el anillo de velocidad que ha comentado Jesús en el mapa, las pistas de ABS, 4x4, aerodinámica, simulación. Aquí la parte de generación de informes y que posteriormente va a ser dockerizada es el punto fuerte de esta aplicación. Por último, la nueva incorporación en producción es el gestor documental de documentos técnicos y de calidad cinta. Cumple con la normativa ISO 17025, que esta ya incluye a la 9001, propia de los ensayos de los laboratorios de ensayo y certificación. Vale, actualmente estamos inmersos en una renovación tecnológica. Sistemas operativos obsoletos como Red Hat 4 o bases de datos antiguas como Oracle 10G están siendo migrados a otros servidores con sistemas operativos de reciente aparición como SUSE 12 y Oracle 12R. Esto nos ha llevado a realizar una migración compleja de las aplicaciones, las bases de datos y los repositorios y a la refactorización de algunos de nuestros componentes. También hemos cambiado el sistema de virtualización donde residen estos servidores de VMware al partner de Microsoft Hyper-V. En cuanto a la refactorización,
y ya con esta transparencia acabo esta pequeña introducción. El componente que ha sufrido más, digamos, el paso de esta migración ha sido un componente que tenemos para la generación de informes llamado Doc Manager, que es un API desarrollado íntegramente por nosotros y que permite un acoplamiento entre las aplicaciones que os he mostrado y el servidor de OpenOffice que utilizamos para generar pues todo el tema de informes y reports finales que luego se envían al cliente y que son el valor de cada una de las aplicaciones y de los departamentos que la utilizan. La solución que se optó fue por buscar un proveedor con experiencia en este campo y aquí encontramos a la gente de Canarias, a Open Canarias. Ellos nos dieron una solución que sería refactorizar este componente, ¿vale?, para que fuera capaz de funcionar con LibreOffice, ya que viene instalado en los SUSEs, ¿vale? Que bueno, actualmente pues tiene una continuidad en lo que es el desarrollo de modo servidor, ¿vale? Con ello además se incorporaba un mecanismo de alta disponibilidad que nosotros desconocíamos hasta ahora, que era la dockerización. Con esto conseguíamos un control de N instancias de servidores de LibreOffice y un punto de acceso común para todas nuestras aplicaciones, cosa que nos venía muy bien por la creciente de usuarios que tienen las aplicaciones y el volumen de la generación de informes que tenemos. Bien, y con esto, bueno, pues he terminado la parte introductoria del INTA. Creo que daríamos paso ahora a Benito de Open Canarias. Muchas gracias. Vale, perfecto. Antonio y Jesús, ha estado muy bien, muy bien. Entonces vamos a pasar por la palabra a Benito para que, bueno, pues nos haga un poco ya, va a ser un tutorial, ¿no? Habrá que hacer durará pues eso, a lo mejor 40, 45 minutos, a lo mejor es un poco extenso, pero bueno, ahí está. Las preguntas, si tenéis, las podéis enviar, ya os digo, por chat, vamos, por chat, sí, bueno, por el chat o al final, y se las preguntaremos todo a Benito, que amablemente pues nos la solucionará. Paso la palabra a Benito. Cambio y corto. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al INTA y a Rediris por esta oportunidad de estar hoy aquí explicando a esta audiencia, que ya son bastantes, tenemos a más de 120 personas conectadas, pues lo que es la tecnología Docker, ¿no? Que muchos se estarán preguntando, otros ya lo habrán adoptado, otros tendrán mucha experiencia y pues nosotros ya nos hemos embarcado y nos hemos peleado con esta tecnología y tenemos algunas cosas que contar, ¿no? Me pidieron inicialmente que hiciera una especie de curso de formación introductorio para aquellas personas que no conozcan la tecnología y así lo he planteado. El índice, bueno, hay muchos contenidos, creo que poco tiempo, o sea que me vais a disculpar si voy un poco rápido, ¿no? Pero intentaré al final pues responder a todas las preguntas que podamos, ¿no? Haremos una breve presentación de la compañía, daremos una breve introducción a lo que es un Docker y la tecnología, un Getting Started para saber los comandos básicos completamente necesarios para empezar a trabajar con esta tecnología, y luego ya escenarios más prácticos, ¿no? Ver cómo se realizan despliegues en producción con una pasarela, con un software de gestión como podría ser Kubernetes. Vamos a ver el uso que tiene esta tecnología en una arquitectura de microservicios, explicaremos lo que es la arquitectura y cuál es la utilidad. Vamos a también ver su uso en un ciclo de integración continua, incluso de despliegue continuo también, y su relación de esta tecnología con la palabra de moda que es DevOps. Y luego el caso práctico que, bueno, pues inicialmente tenía pensado dar alguno más, pero por falta de tiempo pues lo vamos a limitar al caso que ha comentado Antonio del INTA, que es la solución que le hemos aportado a ellos con esta tecnología. Bueno, sin más dilación, una pequeña presentación de quiénes somos. Open Canarias es una empresa de servicios TIC, se fundó en el año 1996, este año vamos a cumplir pues 20 años. Tenemos implantación a nivel nacional, la sede principal está en Santa Cruz de Tenerife, aunque estamos en Gran Canaria, estamos en Madrid, también tenemos presencia internacional en México, donde también hemos hecho algunos proyectos. Estamos especializados en productos y servicios TIC, que nosotros consideramos de alto riesgo tecnológico. Ahora vamos a poner algún ejemplo. Y bueno, desde el principio, pues la empresa se fundó como partner de IBM. Estamos estructurados en 3 áreas de servicio bien diferenciadas. En la primera de servicio es la de servicio de ingeniería de software, a la que yo pertenezco. Ahora lo detallo un poco más en la siguiente slide.
un servicio de infraestructuras TIC, cuyo responsable lo tenemos aquí también hoy en la presentación para explicar la parte de Kubernetes, que es Salvador González. Y otra área de servicios externos que, bueno, está más orientada a la prestación de servicios en empresas públicas aquí locales, que bueno, se escapa un poco de lo que es el ámbito de actuación de las otras dos, ¿no? En cuanto a los servicios de ingeniería del software, dentro del área de este área, básicamente los dividimos en tres subáreas, ¿no? El desarrollo de herramientas, la modernización de software y la prestación de servicios de calidad. En el desarrollo de herramientas, nosotros nos consideramos especialistas en el desarrollo de herramientas del ciclo de vida del software. Para el desarrollo de estas herramientas utilizamos paradigmas como la programación o la ingeniería dirigida por modelos, o usamos estándares de modernización dirigida por la arquitectura, estándares de la OMG. Como ejemplo, y para no enrollarme porque no tiene mucho que ver con el tema de Docker, decir que la herramienta de modelado de arquitectura y de extracción de arquitectura de todas las aplicaciones host del Banco Santander está desarrollada por nosotros y le estamos haciendo, pues, prestamos servicios de desarrollo al principal grupo bancario mundial. En cuanto a modernización del software, es un área de la cual yo soy el encargado. Principalmente utilizamos las herramientas que desarrolla el área de desarrollo de herramientas para prestar servicios de modernización. Y esto es, pues cualquier servicio de modernización de sistemas de información que se puedan imaginar. Hacemos desde modernización de aplicaciones y sistemas legacy, migraciones de Oracle Form. En este caso al INTA, pues desde el servicio de modernización le hemos aplicado una inyección de modernización, entre comillas, a unos ciertos componentes de software que ellos nos habían propuesto. Y bueno, ya por último, el aseguramiento de la calidad, pues también prestamos servicios de calidad del software tradicionales, pues con herramientas como pueden ser Sonar, Cube o algunas de desarrollo propio que también tenemos. Y bueno, básicamente esta es la presentación de la compañía, es a lo que nos dedicamos. Y el resto de la sesión, pues voy a explicar pues lo que es Docker y para qué se usa. Bueno, antes de empezar con esto, la primera pregunta que me hice es ¿cómo salió esto? De que quién creó el Docker y qué problema intentaba solucionar. Estuve indagando, efectivamente encontré muchas referencias. Aquí cito una de la web de Red Hat en su sección de contenedores Linux, que dice que la complejidad de cada vez mayor de las aplicaciones necesita acelerar el desarrollo de las mismas. Y hay mucha presión sobre los equipos de sistemas para poder hacer despliegues cada vez más rápidos. Eso es así. Las aplicaciones han cambiado la forma de desarrollarse. Las aplicaciones ahora se desarrollan para dispositivos móviles con capacidad de posibles usuarios de miles de usuarios simultáneos, y la capacidad de escalado es mucho mayor a la capacidad de escalado que necesitaban las aplicaciones así de grandes. Entonces, las aplicaciones necesitan escalabilidad y los sistemas de información, las infraestructuras tienen que dar soporte a eso. Ese es el principal motivo por el que se empezó a trabajar en este tipo de tecnologías. Por otro lado, desde el punto de vista de sistemas, los CIOs, los responsables de infraestructuras de operaciones, tienen que mejorar las estrategias de implementación de servidores y crear infraestructuras que sean capaces de dar soporte a las aplicaciones que comentaba. Esto es la frase de Gartner, está en la misma página de Red Hat, y viene a indicar de que las cosas en infraestructura tienen que cambiar. No me vale ya el modelo tradicional de CPD, donde tengo una serie de máquinas físicas. Tampoco están pensando de que las máquinas virtuales están llegando a un punto donde la consolidación y la optimización se puede mejorar, y aquí es donde entra la tecnología de Docker. Luego vamos a ver exactamente por qué mejora en este punto esta tecnología. Un buen libro para empezar es el de James Turnbull. La verdad que está muy bien, es el primer libro con el que cualquiera que se enfrente a esta tecnología debería empezar. Hay muchos ejemplos, muchos casos prácticos, muchas cosas de las que voy a decir están aquí en este libro, tal cual, incluso con los mismos ejemplos, y lo recomiendo encarecidamente. Y bueno, pues sin más, ¿qué es un Docker? Bueno, antes que es un Docker, ¿qué es Docker? Docker es un proyecto open source que se diseñó para empaquetar, transportar y ejecutar cualquier aplicación como un contenedor. Esto viene, como vamos a ver ahora, del pasado. Los contenedores ya existían antes de Docker. Los contenedores Linux es una tecnología que lleva muchos años, pero le falta la capa de usabilidad. Lo que ha hecho Docker, aparte de reimplementar la librería que permite crear esos contenedores, esa capa de abstracción, es generar una serie de utilidades, de tooling, que nos permiten hacer todo esto de una forma más sencilla. La primera versión es de marzo de 2013, esto tiene muy poco tiempo de vida. Los contenedores Linux son más antiguos, pero lo que es la primera versión de Docker, estamos hablando de esa fecha, está escrito en el lenguaje Go,
Y básicamente lo que plantean pues es lo mismo que los contenedores Linux, crear ese modelo de virtualización para extraer los procesos del sistema operativo. A mí me gusta definir un contenedor como un contexto de ejecución para una aplicación. Es decir, una aplicación, un proceso, ya vamos a ver muchos ejemplos en este sentido en esta sesión, funciona dentro de un contexto, y lo que me permite un contenedor es precisamente definir ese contexto. ¿Cómo lo defino? Básicamente definiendo cuál es el sistema de ficheros que va a utilizar ese proceso, cuáles son los procesos relacionados, porque un contenedor puede tener uno o varios procesos, un espacio de memoria compartida y todo eso aislado del sistema operativo huésped, ¿vale? Esto es una definición conceptual, ahora cuando hagamos los ejemplos se va a entender mucho mejor. ¿Cuáles son los componentes de Docker? Primero, el componente principal es la librería libcontainer, es el core, es el que permite la creación de estos contenedores y la ejecución de estos contenedores. Esto está derivado de la librería LXC, que es la de Linux Containers, que comentaba antes. Los agentes de Docker decidió en su momento no utilizar el LXC y reescribirlo por completo, de tal manera que eliminaron todas las dependencias con otros componentes, y libcontainer es un componente aislado, sin dependencias de ningún tipo y que ataca directamente al kernel del sistema operativo. ¿Y cómo consigo aislar los procesos? ¿Cómo consigo precisamente crear esas burbujas de esos contextos? Pues utilizando cosas que ya estaban en Linux anteriormente, los cgroups y los namespaces. Bueno, hay otra serie de cosas que no vienen a cuento porque es parte de la malla de la propia librería, ¿no? Pero básicamente utilizan funciones del kernel de Linux. Por lo tanto, todo esto funciona de forma nativa sobre Linux. Todo lo que es Windows, macOS, pues se han desarrollado una serie de tunings que como vamos a ver ahora para poder utilizarlo. Pero mi recomendación es que se ejecute el runtime de Docker siempre sobre un sistema operativo Linux. Utiliza copy on write, es un patrón que básicamente se basa en que un contenedor, un contexto, yo lo voy definiendo por capas. Luego lo vamos a ver con un poquito más de detalle, y cada capa es de solo lectura. Yo cada vez que hago un cambio, lo que hago es, en vez de modificar una capa, pues creo una capa nueva conectada con la anterior. Y de esa manera, pues, montan una pila de capas hasta conseguir definir el contexto que me interesa. El logging es muy sencillo. Los contenedores, las buenas prácticas incluso recomiendan que ya el log de las aplicaciones no se haga a ficheros y utilizando framework como los por Java, sino sacarlos directamente a consola. El propio framework de Docker es capaz de capturar las consolas de todos los contenedores y darme acceso a todas ellas desde una única línea de comando. Y precisamente esa línea de comandos es la consola interactiva. Hay una consola donde yo puedo lanzar todos los comandos de Docker que quiera para hacer esto a funcionar. Esto no es a día de hoy, esto es algunos datos de la comunidad de Docker. Esto creo que está a fecha de noviembre del año pasado, o sea que las cosas ya pueden haber variado bastante. Pero en su momento estábamos hablando de 1200 committers al proyecto open source de Docker. Ya existían más de 100.000 imágenes Docker en un repositorio compartido disponibles para que todo el mundo pudiera usarlo. Había ya también entre 3 y 4 millones de desarrolladores usando Docker para algún tipo de desarrollo, entre los cuales pues también estamos nosotros. 300 millones de descargas, 32.000 proyectos relacionados con Docker, y según SD Times, pues el 70% de las empresas TI del mundo estaban adoptando de alguna u otra manera esta tecnología, ¿no? Con lo cual el impacto ha sido máximo en un tiempo muy, muy corto. Por eso tanto interés y tanta expectación por esta tecnología. Nuevo modelo. ¿Cuál es la diferencia con las máquinas virtuales? Esta imagen está extraída de la propia web de Docker, y aquí se puede ver la diferencia. Obviamente el hardware, la física sigue estando igual, la capa del sistema operativo también es compartida. La diferencia con las máquinas virtuales, donde hay una capa de hipervisor y un conjunto de sistemas operativos invitados que confeccionan pues las diferentes máquinas virtuales, tal y como se ve a la izquierda, desaparece en la parte derecha, desaparece la capa de hipervisor y desaparecen completamente los sistemas operativos de los clientes. Por lo cual, ¿qué es un contenedor? Un contenedor no es más que lo que vemos ahí, un conjunto de librerías compartidas que se ven en naranja, bin libs, y un conjunto de aplicaciones. Yo confecciono un contenedor diciendo cuál es mi aplicación y cuáles son mi conjunto de librerías compartidas. Las cosas del sistema operativo las va a seguir resolviendo mi sistema operativo host, mi Linux. ¿Cómo conecto este contenedor con el sistema operativo? A través de la tecnología de Docker, que como se ve ahí, pues no es una capa a modo de hipervisor, más bien es un conjunto de utilidades que me permiten controlar, crear y gestionar
estos aplicativos y ejercer de runtime para estos contenedores. Esto lo vamos también a ver ahora, pero digamos que esta es la gran diferencia y me gustaría también romper con un poco la visión de ver los contenedores como máquinas virtuales, porque es una confusión que nosotros mismos tuvimos en su momento y que nos dio algún quebradero de cabeza. Después lo vamos a ver. Pues bueno, con este nuevo modelo de contenedores, pues conseguimos abstraernos del sistema operativo. Es decir, si yo una de esas capas de abstracción de esas imágenes para construir un contenedor es una imagen base de un sistema operativo, yo puedo hacer que las aplicaciones que voy a montar por encima de esa capa pues vean ese sistema operativo como tal, no el sistema operativo que yo tengo como base. Con lo cual, yo puedo montar una capa de Ubuntu, o una capa de CentOS, o una capa de SUSE, o una capa de lo que yo quiera, de tal manera que las aplicaciones van a ver ese sistema operativo, a todos los efectos, aunque yo por debajo tenga un Red Hat. ¿Vale? Por eso, el motivo del que mucha gente lo entiende como una máquina virtual. Pero después vamos a ver que la gestión de procesos es completamente diferente. Están diseñados para un mundo cloud, es decir, lo bueno que tiene es que una vez ya tengo una imagen de un contenedor, yo puedo coger esa imagen, subirlo a una nube que corra Docker y funciona directamente. Y bueno, ya incluso se están hablando de sistemas operativos basados en Docker, que el propio sistema operativo, los componentes de los procesos del sistema que dan cobertura a las necesidades del sistema operativo son propios contenedores. Y ahí, por ejemplo, el Bare Metal, pues es un sistema operativo basado en contenedores. El Rancher OS, perdón, me está corrigiendo aquí un compañero, no está aquí en la slide. Rancher OS es un sistema operativo son solamente contenedores Docker. También es un proyecto open source y lo podéis probar. Bueno, el registro. Una vez ya tengo esas imágenes de Docker, de las que decía que teníamos más de 100.000 imágenes disponibles ahí, para poder su uso, ¿dónde las guardo? Pues hay un registro público que se denomina Docker Hub, que viene a ser el análogo a GitHub, donde yo las imágenes que construyo las puedo subir para que sean reutilizables por cualquiera. Si necesito un espacio privado, porque mis imágenes son privadas, pues puedo... Sí, oye, bueno, se está siguiendo fenomenal y muy bien, pero un segundín, ¿puedes apagar el botón de hablar? Y digamos que como te he comentado antes, a veces puede llegar a oír un poco peor. Y solo le das a comprobar la estrellita roja, un segundín, nada más. Y vuelves a hablar y ya está. Es una especie de reset. Vamos, o lo que he visto yo. Bueno, yo creo que se estaba siguiendo bien, lo han comentado por aquí. Bueno, por si las moscas no lo están oyendo, ¿vale? He preferido interrumpir. ¿Me oís ahora? Venga, fenomenal. Pues continúa porque está muy bien. Venga, gracias. Bueno, disculpad el problema técnico, ya me había adelantado Jesús que después de media hora de tener el micrófono activado podría pasar esto. Bueno, pues seguimos. El registro que os comentaba es pues Docker Hub es un sitio público y bueno, pues parte del negocio está en que los usuarios que quieran hacer uso de modo privado de este registro, pues pagan para poder subir sus imágenes en un sitio privado. Al igual que GitHub, si quiero tener repositorios privados, pues tengo que pagar. Tengo la capacidad de montarme un registro local, ¿vale? Que si yo tengo mi propia instalación y mi propio runtime de Docker, puedo registrar mis propias imágenes en mi propio registro, a través de un contenedor Docker también, porque aquí todo es un contenedor, como vamos a ver ahora, ¿no? Seguimos. Bueno, ventajas de Docker. Esto también está extraído de la web de Red Hat, pero aquí todo el mundo saca partido. Como desarrollador, pues vamos a tener unos despliegues mucho más rápidos. Yo voy a entregar mis desarrollos, eso se va a desplegar mucho más rápido, voy a poder comprobar si todo funciona o no de una manera mucho más ágil. Voy a poder desarrollar aplicaciones que escalen mucho mejor. No es que Docker me haga que la aplicación vaya más rápido, es que mediante Docker, unido con la arquitectura de microservicios que voy a explicar luego, voy a poder hacer que mis aplicaciones escalen de forma horizontal, de forma desmesurada. Y también, como desarrollador también es muy importante, voy a conseguir un mayor aislamiento de mi aplicación. Yo voy a conseguir que mi aplicación se ejecute en un contexto y que ningún otro proceso del sistema operativo que esté corriendo la aplicación pueda actuar sobre él, con lo cual me da una cierta garantía de que, primero, control, porque yo sé en qué contexto se va a ejecutar esa aplicación, y garantía de que nada relacionado con otros procesos puede interferir. Como arquitecto, pues lo mismo, yo puedo diseñar soluciones que escalen horizontalmente como la que hemos hecho para Linta,
de una forma mucho más rápida. Voy a tener un ciclo de prueba más corto porque también integrando Docker en el ciclo de desarrollo de software y en integración continua, yo voy a poder ejecutar las pruebas dentro de los contenedores. También después os lo explicaré. Y también menores errores en la implementación. Eso también es obvio. Para la gente de TI, pues parte de lo mismo. La gente de TI tiene que cambiar también un poco el chip. Va a recibir contenedores que deben de ser ejecutados, con lo cual el despliegue de las aplicaciones va a ser muy rápida, incluso automática, si montamos alguna capa de gestión por encima del propio Docker. Voy a poder, sustitución eficiente de todas las máquinas virtuales en producción. Esto se refiere a que vamos a poder optimizar los recursos de las máquinas, que ahora mismo si tengo máquinas virtuales, yo tengo un hardware que está consumiendo una serie de recursos para ejecutar esas máquinas. Al cargarnos la capa de los sistemas operativos de las máquinas virtuales, yo voy a conseguir una optimización de recursos mucho mejor. Por eso se dice de sustitución eficiente de las máquinas virtuales en producción. Y bueno, la gestión de aplicaciones es mucho más fácil. Ya la gente de sistemas, también lo vamos a ver, no tiene mucho sentido que maneje el concepto de aplicaciones. Ellos solo ven contenedores. Ni siquiera tienen por qué saber qué aplicaciones están corriendo ahí dentro. No se tienen que preocupar. Es el equipo de producto, o el que vamos a ver después de DevOps, el que tiene que revisar ese tema. Con lo cual, la gente de sistemas se limita a prestar un servicio de infraestructura o plataforma como servicio, pero no de control ni de gestión de ninguna aplicación. Esto es radicalmente diferente a lo que se viene haciendo en muchos sitios hasta el momento. Bueno, y esto ya es un poco más de cacharreo, ¿no? Vamos a empezar a ver cómo empezar a trabajar el Getting Started. Para instalarlo, obviamente yo recomiendo trabajar en un sistema nativo Linux, y el Docker está dentro de los repositorios de paquetes más habituales, pues, para CentOS, para Ubuntu, para SUSE, con lo cual se instala, pues desde aquí tenéis los comandos. Desde un Ubuntu, pues con un apt get install docker, pues ya lo tendríamos instalado. Para Windows y Mac, hacen un apaño que ahora os explicaré. ¿Y qué es lo que hace una vez que tengo instalado Docker? ¿Qué es Docker? Pues es un demonio que está escuchando peticiones de un cliente para crear imágenes, para arrancar contenedores, para lo que quiera hacer, que ahora lo explicaré. Y ese demonio tiene una interfaz REST, esto es muy importante. Hay una API REST que es la que me permite interactuar con el sistema, y por lo tanto yo puedo hacerme una aplicación propia que, por ejemplo, consulte los contenedores que hay en ejecución en un determinado momento, o que cree un contenedor, ¿de acuerdo? No es obligatorio, no es mandatorio el utilizar el cliente que proporciona la propia plataforma. Y esta es la diferencia entre Linux y Mac. En Linux, el host donde estoy corriendo, donde corre el demonio de Docker, está corriendo el mismo sistema operativo donde yo tengo instalado el producto. Con lo cual, el cliente y el demonio están en el mismo host, y los contenedores se levantan en el host, y bueno, pues, todo funciona a la misma maravilla. En el caso de Windows o de Mac, se hace una especie de apaño. El cliente sí es nativo de Windows o de Mac, pero el demonio, que es nativo de Linux, se encapsula dentro de una máquina virtual, VirtualBox, de una forma transparente. Al final, la tecnología la han preparado para que uno no se dé cuenta de que ahí se está levantando una máquina virtual Linux y donde se está corriendo el demonio Docker. La comunicación, al ser a través de una API REST entre el cliente y el servidor, parece transparente, pero realmente pues no lo es. Y el tener el sistema metido dentro de una máquina virtual Linux, VirtualBox, pues también tiene sus inconvenientes que bueno, prefiero que os tropecéis vosotros, pero podéis imaginar de qué tipo de cosas estamos hablando, ¿no? Después seguramente lo intuiremos un poco más. Bueno, ya empezamos con comandos. El primer comando es Docker sin más. O sea, yo llamo al cliente con Docker y me sale directamente la lista de posibles comandos. También he preparado una demo en distintos momentos de la presentación para ir viendo pues cómo funciona esto de forma interactiva, ¿no? Con Docker Version pues vemos las versiones que tengo instaladas, el cliente del servidor, y con Docker Info vemos la información del sistema. Entre otras cosas, veo cuántas imágenes tengo en el sistema, ¿vale? O sea que, y muchísima información más de bajo nivel que puede ser interesante en un determinado momento. Nuestro primer contenedor, aquí es donde vamos a hacer la primera prueba. Para arrancar un contenedor se hace con el comando run, como aparece ahí en negrita. Casi todas las sentencias que aparecen en cursiva son directamente trasladables a una consola de Docker, con lo cual podéis coger esta presentación cuando la tengáis y coger ese comando directamente y ejecutarlo. Yo lo voy a hacer. Primero os lo explico.
El Docker Run arranca un contenedor. El parámetro "-i" le dice al contenedor que esté en modo interactivo, es decir, que me permita introducir, pues que capture teclas de mi teclado, en este caso de mi estándar in. La palabra Ubuntu identifica el nombre de la imagen que voy a usar para arrancar el contenedor. Ubuntu es una imagen que es, pues, como puedes imaginar, es un sistema operativo Ubuntu básico. Y todo lo que viene después del nombre de la imagen es el comando. El comando es lo que yo quiero ejecutar dentro de ese contenedor. En este caso, le hago un eco a Hello World. Vamos a coger esta instrucción y simplemente para que veáis qué pasa, vamos a ejecutarlo en Docker. Yo ya tengo Docker instalado, tengo esa instrucción aquí y yo veo, no sé si estáis viendo lo que estoy viendo yo aquí en pantalla, creo que sí, tengo compartido el escritorio, aparece Hello World. Es decir, sí que se, vamos, yo sí que lo veo, vamos, está bien. Se ve, ¿no? Vale, perfecto. Sí. Vale, veo Hello World. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? He arrancado un contenedor que utiliza una imagen Ubuntu, que es un sistema operativo Ubuntu, y le he dicho como comando que ejecute echo Hello World, con lo cual el resultado es Hello World. ¿Qué pasa con ese contenedor? Se ha destruido. Después lo vamos a ver, pero para ver los contenedores que tengo en ejecución se utiliza el comando docker ps. No tengo ningún contenedor. El contenedor tiene un comportamiento estándar y que no se puede variar. El contenedor, una vez termine el proceso que se está ejecutando, se autopara. No te decir autodestruye porque el contenedor sigue ahí en estado parado. Pero se sale del contenedor, ya deja de estar en memoria y deja de estar en ejecución, ¿vale? Este es el primer ejemplo, es un Hello World muy sencillo. ¿Cómo sé qué imagen tengo que utilizar? Pues bueno, hay un pequeño flujo que ejecuta Docker. Primero busca la imagen en mi equipo local. Si la imagen existe, la utiliza. Y si no, se la descarga de internet. ¿Vale? Por eso ha ido tan rápido, porque ya yo tengo la imagen de Ubuntu ya descargada y simplemente la utiliza y la ejecuta. Si yo no tuviera la imagen de Ubuntu, este mismo comando desencadenaría la descarga de internet de forma transparente de la imagen Ubuntu y su ejecución. ¿Vale? De Docker Hub, efectivamente, del repositorio de Docker Hub. Bueno, las imágenes que estamos comentando, estas son las capas, los contextos. ¿Cómo voy construyendo un contenedor? Bueno, pues siempre hay una capa principal, una capa inferior, que es la que me proporciona Docker, y está mi sistema operativo y toda la capa de Docker que estábamos hablando, y a partir de ahí yo creo capas. Una imagen está formada por una serie de capas que se montan unas encima de otras, y todas las capas son de solo lectura. Solamente es la última capa, cuando yo decido ejecutar el contenedor, la que se monta de lectura-escritura, y esa es la que me da lugar al contenedor. ¿De acuerdo? Con lo cual, ¿qué es un contenedor? Bueno, yo cuando defino un contenedor, como vamos a ver ahora, yo digo de qué capa quiero utilizar, y esa capa, a su vez, define qué capas utiliza. De una manera, bueno, en el ejemplo aquí de la derecha se ve muy claro. En este caso es un contenedor que utiliza, la capa de abajo es la capa base Ubuntu, que es la que acabo de poner en el ejemplo. Hay una capa por encima que utiliza Emacs, y una capa por encima que utiliza Apache. Una pantalla completa. Ay, perdón. Sí, cierto. ¿De acuerdo? Entonces yo decido montar, crear una imagen Docker basada en estas capas, y cuando yo decida arrancar esa imagen, lo que me va a arrancar un proceso que corre sobre un Ubuntu que tiene un Emacs y me ejecuta un Apache. Eso lo vamos a ver también. Aquí es donde entra en escena el patrón copy on write, que es lo que os decía. Yo cada vez que creo una capa, no modifico ninguna capa, la creo nueva y la relaciono con la capa anterior. Es copy on write. También lo vamos a ver. Por lo tanto, yo tengo comandos para trabajar con imágenes y comandos para trabajar con contenedores. Esta es la primera gran diferencia, o los dos conceptos principales, una imagen y un contenedor. Las imágenes son las capas que acabo de comentar. Las imágenes no se ejecutan. En el momento que yo cojo una imagen y digo que se ejecute, creo un contenedor a partir de esa imagen. Y la imagen tiene un nombre y el contenedor tiene otro nombre. Por ejemplo, Docker Images me dice las imágenes que tengo ahora mismo en el sistema. La segunda instrucción que aparece ahí, Docker Run, vamos a ver qué es lo que haría. Dice, ejecútame la imagen que se llama Ubuntu, ¿de acuerdo? El contenedor que vas a crear lo vas a llamar test01 porque tengo el parámetro --name, y el comando que vas a ejecutar es /bin/bash. Vamos a ejecutar esto para que veáis lo que pasa. Creo que es interesante, aunque dediquemos unos segundos adicionales a la prueba. Si yo ejecuto esto, vale, tengo un contenedor que se llama igual, no porque estaba haciendo la prueba antes de la capa.
Si yo ejecuto esto, fijaos, estoy dentro del contenedor. Se ha ejecutado un contenedor utilizando una imagen base que se llama Ubuntu, pero al decirle que el comando es una shell de Linux, la ejecución de ese comando me devuelve de forma interactiva una consola donde estoy dentro del contenedor. Efectivamente, esto funciona gracias al parámetro "-t" que tengo por aquí. ¿Vale? Que no lo había explicado. Voy a darle aquí. Vale. "-i" es de forma interactiva y "-t" es lo que me permite crear esa consola para poder trabajar dentro de los contenedores. La tercera instrucción es muy parecida. Me crearía un contenedor, en este caso se llama T02, la imagen base no es Ubuntu, es un CentOS, y el comando es el mismo. Esto funcionaría exactamente igual, lo que pasa es que el contenedor que se crea, lo que yo estoy viendo cuando entre, va a ser una especie de, va a ser un CentOS en lugar de un Ubuntu. Docker Pool lo que hace es descargarme una imagen de Docker Hub. En este caso se está descargando la imagen Ubuntu utilizando el tag 1404. No lo había comentado, pero las imágenes tienen tags. Yo puedo tener el mismo nombre de imagen con diferentes tags. Una especie de versionado. Entonces aquí me estoy bajando la imagen Ubuntu con el tag 14.04. Con la otra instrucción, Docker Pool S González CentOS Open 2.105, lo que estaría es descargándome la imagen S González / CentOS Open con el tag 105. Si esta imagen no estuviera en Docker Hub, me daría un error directamente. Tendría que tener mi propio repositorio local para poder almacenar estas imágenes. Y una instrucción muy útil es Docker Search, lo que me permite es buscar imágenes, porque al final tengo centenares de miles de imágenes que ya me encapsulan un montón de tecnologías. Tengo imágenes que me encapsulan Apache, Mongo, Postgres, cualquier cosa que necesitéis ya está dockerizada, ya existe una imagen probada y testeada que funciona. Y entonces buscar cosas se utiliza pues este comando. O bien abrimos un navegador y entramos al Docker Hub y buscamos, o utilizamos en línea de comandos, que es mucho más rápido. Bueno, seguimos. Para crear una imagen, hay dos métodos para crear una imagen. El primero es el Docker Commit, que no se recomienda. El propio Docker no recomienda utilizar este método. Básicamente se trata de los comandos que yo necesito para poder crear mi imagen, pues los ejecuto yo interactivamente, y cuando termine hago un Docker Commit para crear esa imagen. Yo nunca lo he usado, se les recomienda completamente. Lo que habría que usar son los Docker Files. Los Docker Files es un fichero de construcción de una imagen. Es un fichero de instrucciones para poder crear imágenes, que yo además ese fichero de instrucciones lo puedo trasladar y yo puedo recrear la imagen en cualquier sitio. Esa es la gran ventaja que tiene un Dockerfile. ¿Qué es lo que hay dentro de un Dockerfile? Pues estos son los comandos más utilizados dentro de un Dockerfile. El from siempre es obligatorio ponerlo, debe de ser siempre el primer comando, que es la imagen desde la que partimos. Una imagen o un contenedor siempre tiene que partir de una imagen base, si no, esto no funciona. Por lo tanto, yo estoy obligado a decir, este es el punto de encadenamiento que utilizo para encadenar las imágenes. Si yo creo que es mi imagen, digo from Ubuntu, from mi otra imagen, from lo que quiera, pero siempre tengo que tirar de algo. Maintainer básicamente es la persona que se tiene encargado del mantenimiento de este contenedor, a modo de documentación. Run lo que ejecuta es una instrucción dentro del contenedor. Ahora después vamos a ver más ejemplos. Aquí, si yo necesito, por ejemplo, instalar un Apache, pues pondría run apt-get install httpd, por ejemplo, y en la construcción de esa imagen se va a instalar un Apache. Add lo que hace es copiar ficheros de mi máquina host al contenedor, a la imagen. Env establece variables de entorno. Expose lo que indica es que esa imagen va a tener un proceso que va a exponer un puerto de comunicaciones. Por ejemplo, si dentro de la imagen Docker va a haber un Apache, lo normal es que haga un expose del puerto 80 para que pues pueda acceder a esa web desde fuera del contenedor. Y el entry point y el CMD también es fundamental, suelen ser la última instrucción de un Dockerfile y es lo que dice qué es lo que se va a ejecutar. Mucha gente desconoce el uso de los entry point en los CMD y cuáles son las diferencias. He decidido crear una slide específica para entender esto bien. Un entry point es el proceso que se va a ejecutar. Si yo no especifico ningún entry point, el proceso que se ejecuta por defecto es /bin /sh-c. Y CMD son los comandos de ese proceso. Cuando yo hago un Docker run, como vimos antes, y ponía el echo hello world, eso es comando.
¿Qué pasa? Que yo no estaba especificando ningún entry point, con lo cual lo que estaría ejecutándose es /bin /ch-c echo hello world. ¿De acuerdo? Aquí tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo tuviera un Dockerfile donde no hay un entry point, sino solamente un cmd con usr bin top, ¿qué pasa si yo arranco un contenedor con esa instrucción de ahí? Docker run -it my ubuntu, que estaría ejecutando /bin /ch-c user bin top. El resultado es que vería el comando top en pantalla, el top de Linux. Si yo ejecuto docker run -it my ubuntu bash, ¿de acuerdo? Estoy pasándole bash, sería el comando al entry point /bin /sh-c, con lo cual yo tendría una consola. Para la misma imagen, yo estoy teniendo comportamientos diferentes, dependiendo del comando que le pase. Yo puedo ejecutar un top, o puedo ejecutar un bash, o puedo ejecutar lo que yo quiera. El entry point, aquí hay un caso de uso muy particular y que puede abrir muchas ideas. Si yo pongo entry point /bin /cat, ¿de acuerdo? Yo estoy enganchando que el punto de montaje, es decir, el punto de entrada del proceso que se va a ejecutar es el cat de Linux. El cat básicamente es lo que me lista es el contenido de un fichero. Si yo arranco un contenedor basado en esa imagen y le paso como comando /etc/password, lo que estoy pasando ahí es el fichero que tengo que visualizar. ¿De acuerdo? El comando real que se está computando sería el entry point /bin /cat y el comando sería /etc/password. Si yo ejecuto eso, vería el contenido del fichero de password. ¿De acuerdo? Esto se usa en muchísimos escenarios. Los contenedores, bueno, pues lo dicho, hacen uso siempre de una imagen base. Hasta ahora hemos explicado lo que son las imágenes. Los contenedores se basan en una imagen y la vuelcan en un contexto de ejecución. Y esa imagen puede tener uno o más procesos. Hay por ahí una guía de buenas prácticas que dice que un contenedor no debería tener más de un proceso. Esto no tiene por qué ser así. El contenedor aguanta lo que le eche, puede tener 1 o 20.000 procesos, pero las buenas prácticas están para eso, ¿no? Un contenedor debería tener un proceso y por lo tanto, ¿qué es un contenedor? Bueno, un punto de vista sería verlo como una instancia de una imagen. También un contenedor es un conjunto de operaciones asociadas a su ciclo de vida y yo el contenedor lo puedo crear, lo puedo excluir, lo puedo arrancar, lo puedo parar, lo puedo reiniciar. Y el contexto de ejecución, ¿vale? Porque el contenedor, al fin y al cabo, lo que me está definiendo, insisto, es un contexto para poder ejecutar el proceso que yo quiera. ¿De acuerdo? Vamos a verlo con un ejemplo. Este ejemplo es bastante ilustrativo. Intentaré ir un poco despacio para que lo vean. Oye, una cosilla, Benito, una cosa. No es que hay una pregunta ahí, pero está toda relacionada con estas pruebas tan interesantes que están haciendo. ¿No? Que dice que para comenzar a probar es interesante instalar un Docker en máquina virtual o en máquina física. Hacer todas estas pruebas, o sea, para alguien que quiera comenzar. Corto. Funciona en ambas situaciones. Nuestros equipos de desarrollo funcionan con Docker instalado en la máquina física, porque lo estamos utilizando en el entorno de desarrollo. Vale. Pues en entorno de ejecución, lo puedo trasladar la pregunta a mi compañero Salvador, que es el encargado de los entornos de producción, pero también son máquinas físicas, o lo puedo adelantar. Después, si queréis, podemos entrar en mucho más detalle. Pero vale, bueno, también en máquina virtual. Para la gente que quiere un poco, yo me imagino, que empezar a probar incluso todas estas cosas. Y además ahí para hacer una interrupción y tal. Venga, pues corto y continúa, gracias. Vale, no pasa nada. Bueno, pues como os decía, funciona tanto en máquinas físicas como virtuales. Lo que pasa es que para un entorno de producción, si queremos quitar máquinas virtuales, lo ideal es montar Docker sobre máquinas físicas. Bueno, este comando, ¿qué es lo que hace? Como siempre, Docker run me va a generar un contenedor. Ubuntu sería la imagen base. -d, fijarse que en este caso le voy a decir que no es interactivo, va a arrancar como demonio, es decir, no voy a ver ni voy a interactuar con él de ninguna manera. Y el comando va a ser /bin /ch-c y todo esto. While true, do echo hello world, sleep 1 done. Es una sola instrucción de Linux que, si sabéis algo de scripting, veréis que es un bucle infinito diciendo hola mundo cada segundo. ¿De acuerdo? Voy a ejecutarlo para que veáis las cosas interesantes que podemos descubrir con esto. Bien. Voy a ejecutarlo, ya se ejecutó. Me devuelve un identificador que es el identificador del contenedor que se ha ejecutado. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Pues en teoría hay un proceso que de forma infinita pues va a estar diciendo hola mundo continuamente. ¿Cómo lo veo? Bueno, pues con Docker PS yo puedo ver la lista de contenedores que tengo en ejecución. Aquí veo este contenedor, la imagen base es un Ubuntu, se está ejecutando este comando desde hace 15 segundos. Este es el identificador de este contenedor
y voy a usarlo para que veáis el resto de instrucciones. Con Docker Attach, que sería esta instrucción de aquí, lo que hago es unirme a ese contenedor. Es una especie de un contenedor que está en modo demonio, puede ver su consola. Si yo hago Docker Attach y el identificador de ese contenedor, yo empiezo a ver hola mundo, hola mundo, hola mundo, ¿ves? Cada segundo. Y estoy unido a este contenedor. Es como si, insisto, lo hubiese arrancado en modo interactivo. Si yo hago control C, yo he parado el contenedor. Al estar unido al contenedor, la respuesta del control C ha sido parar el proceso. El bucle while he salido. El proceso, al haber terminado, el contenedor debe de haber desaparecido. Ya no tengo el contenedor en ejecución. ¿De acuerdo? Pero no está destruido. El estado sigue mantenido. Está parado simplemente. Ahora lo vamos a ver. Como está parado, yo puedo hacer un Docker start del mismo contenedor. Y arranca. ¿De acuerdo? ¿Cómo sé que está arrancado? Porque en Docker PS lo vuelvo a ver. ¿Y cómo veo el log? Porque claro, si me uno y cada vez que hago un control C lo paro, hay una instrucción que se llama docker logs, -f, y le paso el nombre del contenedor, y aquí veo el log, ¿vale? Este es el log de la consola de ese contenedor. Aquí pues os imagináis que si es un Apache, pues vería el log del Apache, si es un log del Postgre, pues vería el log del Postgre. Yo puedo salir del log y el contenedor sigue vivo porque bueno, salir del log no le manda ningún comando al demonio para parar eso. Y esto es lo realmente interesante. Con el comando docker top, yo puedo ver los procesos que están dentro del contenedor. A mí la palabra dentro del contenedor no me gusta porque no están dentro. Docker top me dice cuáles son los procesos que están en el contexto de este contenedor. En este caso estoy viendo que está el proceso del while. ¿De acuerdo? Y esto es fundamental por lo siguiente, porque el proceso no está dentro del contenedor. Si yo hago un ps-f del sistema, bueno, aquí os he puesto todos los procesos de mi sistema operativo, pero voy a filtrar los... A ver, Benito, me dicen por aquí, como es una pregunta así un poco rápida, que cómo se sale del contenedor. Oye, bien. Sí, el contenedor yo puedo pararlo en cualquier momento. Con Docker Stop puedo destruirlo, con Docker RM se puede salir de 1000 maneras. En el momento que el proceso que esté ejecutando dentro del contenedor salga con un retorno de salida cualquiera, el contenedor se para. ¿De acuerdo? Es lo que acabo de hacer ahora mismo. Continúa, gracias. Y claro, aquí quería que vierais el proceso que estoy ejecutando, no sé si lo vamos a ver. Por Docker. A ver. Docker. Tengo unos cuantos, claro, es que estoy viendo los procesos de mi propia máquina. No lo vais a ver. Lo que yo quería que vierais es que el proceso, si yo hago un PS dentro de la máquina host, yo también veo el proceso que está dentro del contenedor, entre comillas. Con lo cual, los procesos no se ejecutan dentro de los contenedores. Los procesos se ejecutan en la máquina host. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que los procesos están aislados unos de otros, utilizando precisamente la librería de Docker por medio. Pero los procesos corren, insisto, en las máquinas host. Por lo tanto, la situación es completamente diferente a tener una máquina virtual. Si yo tengo una máquina virtual, el proceso corre dentro de la máquina virtual. Con Docker, los procesos de los contenedores corren en el sistema operativo host, no dentro del sistema operativo del contenedor. Bueno, no me paro más en esto. Una cosa interesante es el inspect. Con inspect yo veo los detalles del contenedor. Yo puedo ver, como vamos a ver, un contenedor, pues se le asigna una IP, monta una serie de volúmenes, una serie de información detallada al máximo nivel para que pueda ver la configuración de ese contenedor y pueda manipularlo a posteriori. Esto es muy importante. Puedo pararlos, puedo borrarlos. Fijarse que el contenedor está en ejecución y yo directamente -f, le voy a decir que lo elimine, remove, -f de force, y aunque esté en ejecución, yo acabo de cargar el contenedor. ¿De acuerdo? Ahora ya este contenedor no puedo rearrancarlo, ha desaparecido de mi sistema y tendría que generar uno nuevo para poder seguir trabajando. Docker Create lo que me permite es crear contenedores sin ejecutarlos, porque el Docker Run que me crea el contenedor en base a una imagen y automáticamente ejecuta el entry point asociado. Con Docker Create puedo hacer lo mismo sin ejecutarlo. Esto se usa para contenedores de datos, que lo vamos a explicar ahora. Y Docker Build y Docker Load, son instrucciones de imágenes. Me permiten crear una imagen
y me permiten grabar una imagen en disco o cargarla pues para llevármela a otro lado en un pendrive o trasladarla de equipo físico o lo que fuera, ¿vale? Contenedores, bueno, volúmenes de datos. Bien, ya tengo un contenedor, ya tengo el contexto de ejecución de una aplicación. ¿Qué pasa cuando quiero interactuar con esa aplicación desde fuera? Básicamente, pues yo quisiera, por ejemplo, pasar un conjunto de ficheros o hacerle una petición a un determinado puerto. Pues para el tema de los ficheros se utilizan los volúmenes. Un contenedor, dentro de su configuración, yo puedo decirle que exponga un volumen. En este caso, en el Dockerfile, si pongo volumen /log /var/log /httpd, lo que está haciendo es poner este directorio para que pueda ser accesible desde la máquina host. No voy a entrar en mucho detalle, pero después lo vamos a ver con un ejemplo. Si lo puedo hacer desde el mismo Docker Run, utilizando el parámetro "-v", y ahí yo puedo poner la ruta del contenedor de dentro del contenedor y la ruta del host. Yo puedo mapear un directorio del contenedor, del contexto de ejecución de esa aplicación, a una ruta física de mi máquina. Esto es muy útil también, como vamos a ver. Y puedo hacer que ese mapeo pueda ser de solo lectura o de lectura-escritura. Muy bien, ¿y qué es lo que pasa con los volúmenes? Que pueden ser compartidos entre contenedores. Esto también es muy importante. Normalmente los contenedores no se ejecutan de forma aislada, se ejecutan y necesitan de otros contenedores, del contexto de otras aplicaciones. Si hay un contenedor que escribe un fichero en disco y otro contenedor que espera leer de ese fichero en disco, lo normal es exponer un volumen compartido entre ambos contenedores. Y esto se puede hacer básicamente de dos maneras, pero hay una recomendación que utilizar contenedores de datos. Los contenedores de datos son contenedores normales, pero que no ejecutan ningún proceso, se utilizan simplemente para almacenar información. Y pueden ser compartidos con el resto de contenedores. Con la instrucción --volumes from, le pongo el contenedor de datos que yo quiera, y automáticamente cuando se cree ese contenedor, voy a ver los volúmenes del otro contenedor que tengo asociado. Esto también lo vamos a ver ahora y lo vais a entender muy bien. La otra manera de interactuar con contenedores es mediante la red. Pues se utilizan links, ¿de acuerdo? Esto es un ejemplo de cómo dos contenedores pueden verse a través de la red. Mediante el primer comando, pues simplemente arranco un contenedor que, bueno, está con puntos suspensivos por simplificar, pero lo que intento es arrancar una base de datos. Después veremos también cómo arrancar un Postgre, por ejemplo. Y con el segundo comando lo que hago es enlazarme al contenedor anterior, con lo cual el contenedor web que estoy lanzando con el segundo comando vería a través de la red la base de datos. Así de simple, así de sencillo. Si yo estoy desarrollando una aplicación que requiere de una base de datos, levanto un contenedor con esa base de datos y lo enlazo mediante el link con ese contenedor. Exactamente, un proceso, un contenedor. Si necesito 3 bases de datos, pues tengo 3 contenedores. Ahora también lo vamos a ver. Este es un escenario. La verdad es que hay en la literatura existente, a pesar de existir mucha, no encontré ningún dibujo que representara cómo se comparten los contenedores de datos, y este lo he creado yo. El contenedor gris es el contenedor de datos y los contenedores azules son contenedores normales, contenedores que en este caso están ejecutando un Postgre, ¿vale? Los dos contenedores están compartiendo el mismo volumen de datos. ¿Qué consigo con eso? Que los dos Postgres vean lo mismo. Yo podría hacer un insert en una tabla en el Postgre número 1 y podría hacer un select en el Postgre número 2 y yo vería la fila insertada. Estoy compartiendo dos procesos Postgres compartiendo la misma carpeta física de datos. Vamos a lanzarlo para que veáis que esto no es nada del otro mundo. Simplemente voy a crear el contenedor de datos, ¿vale? Ya lo tengo creado. Voy a crear el contenedor que se llama db1 con un Postgre, ¿vale? Creo el contenedor, le digo que utilice el volumen que he creado anteriormente y le pongo ese nombre. Y ya está el Postgre arrancado. Voy a arrancar otro Postgre, básicamente, bueno, es el mismo comando, pasándole otro nombre aquí, db2. Ya tengo 2 Postgres. Estas son una de las bondades de Docker. Tengo 2 procesos Postgres arrancados, operativos, directamente que puedo entrar con mi cliente de Postgre y empezar a operar con él, sin tener ni que instalarme el Postgre, ni ver cómo se configura, ni nada de nada. Y encima tengo 2 escuchando en el mismo puerto. O sea, esto no se puede hacer sin Docker. Dentro del contenedor, el proceso Postgre está exponiendo el puerto 5432. Fuera del contenedor, Docker me ha creado un puerto aleatorio para poder yo atacar a este contenedor de forma independiente al otro.
De tal manera que os podéis imaginar ya la potencia que me da este tipo de tecnología, ¿no? A la hora de gestionar procesos dentro de un equipo. La otra slide es la que me representa la red, ¿no? Ya hemos visto cómo conectar dos contenedores desde el punto de vista de los datos, cómo conecto dos contenedores desde el punto de vista de la red. Pues básicamente el contenedor que se quiera comunicar con otro tiene que exponer un puerto con el comando expose dentro del Dockerfile o con el parámetro "-p" dentro del Docker Room, y le digo cuál es el puerto que quiero exponer, ¿vale? Si en el caso del Postgre era el 5432, pues aquí pondría expose 5432. Yo puedo opcionalmente mapear ese puerto del contenedor a un puerto mío físico de la máquina local. Con lo cual yo puedo, si expongo el 5432 al mismo número, al mismo puerto 5432, ya quedaría el Postgre directamente para usar. Si yo estoy montando un sistema de balanceo de carga de Postgre, por ejemplo, como hice antes, pues los puertos se generan aleatoriamente, se puede consultar qué puertos tiene asignado cada contenedor y se puede acceder a él mediante un balanceador de carga o algo así, ¿no? No voy a entrar en el detalle porque creo que ya me estoy pasando un poco de tiempo y a lo mejor son complejidades, pero lo que quiero que os quedéis es que para compartir, para que dos contenedores puedan interactuar, tenemos básicamente dos formas, que es a través de la red mediante links o a través de los datos que comparten a través de YouTube. Oye, un segundín, ahora, así para que... No, bueno, podéis recogiendo algunas preguntas que se van quedando atrás. Y aquí hay un compañero que pregunta que si las aplicaciones multiproceso tipo Postfix, pues eso, ¿cómo se recomienda dockerizarlas? No sé si eres tú o la... Sí. Como decía, el contenedor puede contener varios procesos. La buena práctica dice, si estás haciendo un sistema, pues hay un contenedor, un proceso, pero nada impide que haya dos, o tres, o cuatro, los que quieran. Yo puedo poner uno o n puertos, o sea que todo ese tipo de configuraciones son posibles. Dentro de un contenedor yo podría tener tres procesos que internamente dentro del contenedor se hablan entre sí, y que si necesito ponerlos, yo puedo poner todos los procesos que quiera, puedo exponer también todos los volúmenes de datos que quiera, y no hay ningún problema, ¿vale? O sea que no he dockerizado un engine, no sé si mi compañero Salva lo ha hecho alguna vez, y me está diciendo que sí, y lo ha hecho y ha podido hacerlo y no ha tenido tampoco problema. Vale. ¿De acuerdo? Daba una pequeña interrupción así también para ahora que ibas a cambiar de... Sí. Y bueno, pues básicamente esto es la base, o sea, si sabemos crear imágenes, sabemos ejecutar contenedores, sabemos cómo enlazar contenedores con la red y con los datos, pues ya puedo construir soluciones bastante complejas, todo dentro del mismo host. No nos perdemos, no lo he dicho, pero todo esto está dentro de la misma máquina física. También se pueden montar escenarios donde los contenedores que tienen que hablarse están en máquinas físicas diferentes, pero estamos hablando de otro tipo de conexiones que ya son más avanzadas, que se escapan de una introducción como es la de hoy. Pero dentro de la misma máquina física yo podría montar soluciones muy complejas solamente con las instrucciones que acabamos de ver y con un poco de práctica, claro. Y bueno, pues ahora quería hacer un pequeño break para darle paso a mi compañero Salvador, que va a explicar la tecnología que se monta sobre la capa de Docker para la gestión en producción de todos estos contenedores. Cómo yo puedo escalar y horizontalmente en un entorno de producción con alto rendimiento y balanceo de carga. Le daré paso a él, después haré lo que queda de la presentación y el caso práctico. Paso a mi compañero Salvador. Vale, perfecto. No, J. Escudero, ahí ha quedado tu pregunta, era un poco de lo que estaba haciendo Benito, pero bueno, ya veremos. A lo mejor hay que repetir, ver el vídeo, corto. Sí, hola, buenos días a todos. Soy Salvador González de también Open Canarias, estoy en el departamento de sistemas. Hola, Salvador. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Ahora Benito responderá a la pregunta que le acaban de lanzar. Yo quería hablar un poquitito quizás un poco más de mi parte, ¿no? Que es la parte de sistemas, no tanto de desarrollo. Y bueno, pues los contenedores, esto es lo que nos han traído, es un nuevo paradigma para la gente de sistemas. Ya pues hay que subirse al nuevo carro, y el nuevo carro es son las herramientas de orquestación. Hay quizás tres grandes proyectos hoy en día, que son todos ellos open source, que apuestan por la orquestación. Uno de ellos es Kubernetes, que es un proyecto de Google que nació en el año 2014.
Es importante incidir en este Kubernetes porque es el que nosotros estamos llevando a la práctica y creemos que es el que más maduro de los tres. Bueno, los otros dos proyectos son Mesos, que es un proyecto Apache del año 2015, y Docker Swarm, que también es del 2015. El Docker Swarm, todavía no sabemos cómo va a evolucionar. Tiene una buena tendencia porque es un proyecto que inicia la propia compañía de Docker, la misma que ha hecho el Docker Engine. Entonces, es muy posible que tenga en el futuro un gran parque implementado. Pero nosotros nos estamos centrando en Kubernetes porque la realidad es que Kubernetes, aunque sea un proyecto del 2014, es la evolución de un proyecto que usa Google internamente de hace más de una década. Ellos lo llaman, el proyecto se llama Borg, y en lo que consiste es en que ellos tienen granjas de servidores con un sistema operativo, llamémoslo sistema operativo Google SO, como lo queramos llamar, a los que ellos les mandan cargas de trabajo. Como comprenderán, un proyecto, o sea, una empresa como Google, que es capaz de desplegar millones de contenedores diariamente, pues necesita que su sistema de orquestación funcione bien. Pues ellos han decidido sacar este proyecto al open source y está teniendo un gran impacto en el mercado. Hay mucha gente que lo está adoptando, grandes empresas como puede ser Spotify, Netflix, Amazon también lo tiene. Veremos que Kubernetes ha sido adoptado por el Google Cloud Engine, que es la plataforma de nube de Google. También lo está implantando los Amazon Web Service. O sea, todos los proyectos están tendiendo a esta plataforma de dockerización. Una parte importante de Kubernetes también es que nos permite crear la infraestructura que nosotros queramos. La podemos tener on-premise, o sea, instalada localmente en un CPD tradicional. La podemos hacer pública, la podemos tener también de manera híbrida, o sea, puedo tener cargas de trabajo en un CPD privado, digamos que ahí podría tener las cargas de trabajo que no quiero que estén expuestas a la nube, y puedo tener cargas de trabajo en la nube, puedo tener los dos entornos trabajando juntos. Incluso puedo tener la mitad de mi clúster Kubernetes en Amazon y la otra mitad en Google. Veremos que esto da una potencia espectacular. ¿En qué se basa el clúster de Kubernetes? Bueno, antes Benito mencionó que hay un montón de sistemas operativos en esta plataforma. Se le olvidó mencionar quizás el más importante para la parte de sistemas. Es un sistema operativo que se llama CoreOS y está pensado específicamente para plataformas dockerizadas. En realidad es bastante sencillo, está formado por un clúster de servidores que hacen de servidores de gestión y un clúster de servidores de trabajo. Como vemos aquí en el lado izquierdo tenemos el clúster de gestión y en el lado derecho tenemos el clúster de trabajadores. A estos trabajadores, que aquí vemos como workers, Google los llama minions, por la analogía con la película de dibujos animados, ¿no? Como vemos, hay una serie de restricciones. El clúster de gestión tiene que estar, si lo queremos en producción, debería estar montado con más de 3 servidores de gestión y se puede hacer con un número ilimitado de trabajadores. Hay una cita que a mí me ha gustado mucho de la gente de Google que hacen sus cursos y dice que hay que tratar los servidores como ganado y no como mascotas. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, la gente de sistemas, estamos habituados a trabajar con nuestros servidores y les dedicamos el tiempo que requieren, ¿no? Tenemos un servidor para bases de datos MySQL, bases de datos Oracle, bases de datos Postgre, tenemos servidores para aplicativos web, servidores con PHP, servidores, etcétera, etcétera, etcétera. Y la realidad es que cuando nos surge un problema en uno de estos servidores, entramos y verificamos qué sucede, qué es lo que pasa y trabajamos para solventar la incidencia o el problema que pueda tener. Eso es una mascota. El modelo nuevo lo que nos dice es, no tengas una mascota, ten ganado. Entonces de lo que se trata es de tener servidores todos iguales, todos los workers son iguales y todos los masters, los servidores de gestión son iguales, de tal manera que yo puedo desplegar uno en pocos segundos, porque CoreOS es un sistema operativo que arranca muy rápido porque como se dedica solo está dedicado o está enfocado especialmente para mover contenedores, es muy pequeño y arranca muy rápido. Entonces veremos que como todos son iguales, pues a mí me da igual. Cuando me aparece un problema en un servidor, lo que hago es que lo destruyo y genero uno nuevo. Por eso es ganado.
Y este concepto es el que hay que ir interiorizando por la parte de sistemas y tenemos que derivar a este sistema. Tenemos que hacer que nuestras herramientas nos permitan desplegar este tipo de servidores de una manera eficiente para tener eso, una infraestructura con la que dotaremos a nuestros equipos de desarrollo para que puedan trabajar. Lo habitual es tener montado un clúster para desarrollo, un clúster para preproducción y un clúster para la producción, ¿vale? Y para finalizar, también orientado a Kubernetes, evidentemente, decir que todo Kubernetes, todo lo que conforma Kubernetes está dockerizado también. Vemos aquí que hay una serie de componentes. Podemos ver en la parte superior lo que es uno de los nodos maestros. Estos son los nodos de gestión. Digamos que necesitamos 3 como este, como mínimo, que se van a coordinar y a trabajar como uno solo, ¿vale? Hay un repositorio de etcd que es una base de datos clave-valor, ¿vale? Y que es distribuida y de la que se nutren tanto los servidores de gestión como nuestros servidores de trabajo. Digamos que ahí es donde ellos obtienen las referencias de en qué clúster están trabajando y una serie de parámetros de configuración. Luego tenemos el API Server, que es el que gestiona las peticiones a todo el clúster. Hay un planificador, que es el scheduler, y hay un control manager, que es el que orquesta para que todo esté funcionando de manera correcta. Es importante señalar que el clúster de Kubernetes está pensado para que siempre tengamos el estado deseado de nuestro sistema. Por ejemplo, si nosotros tenemos una aplicación, por ejemplo, Open Canarias tiene la web de Open Canarias, y nosotros le decimos al clúster, mira, yo quiero que siempre haya 3 instancias de la web de Open Canarias vivas. Pues el clúster, nosotros le decimos, mira, quiero 3 instancias de la web de Open vivas siempre. Y el clúster lo único que hace es mantener esas 3 instancias vivas. Si yo apago uno de mis workers, lo que va a suceder es que el clúster se va a dar cuenta de que le falta una de las instancias y la vuelve a levantar. Importante señalar cosas. Hay que pensar que todas las cargas de trabajo, todos estos contenedores tienen que estar pensados para que se crean, hagan su trabajo y se destruyan. ¿Por qué es importante señalarlo? Porque el CoreOS, por ejemplo, está diseñado para que las actualizaciones que se hacen sobre el propio servidor se hagan de manera automática. O sea, la realidad es que yo tengo mi clúster levantado, hoy está en la versión 9.1.1 y mañana vengo y está todo mi clúster en la versión 9.2.2. ¿Y cómo ha sucedido y cómo está todo funcionando? Pues porque automáticamente él destruye para los contenedores, destruye los contenedores que necesita destruir, actualiza el sistema operativo, lo vuelve a levantar y le vuelve a meter sus cargas de trabajo. Entonces es importante que las nuevas arquitecturas estén diseñadas para permitir este tipo de trabajo, ¿no? O sea, si yo le he dicho a mi clúster que tengo que tener 3 páginas web de Open, en algún momento puedo tener solo 2 disponibles, hacer la actualización y levantar otra vez la tercera. Y por último hablar de la parte de los minions. Como vemos ahí, está en un nodo de trabajo, son todos iguales, está el Docker Engine, está un componente más que se llama el kubelet, que es el que se encarga de decirle al Docker qué contenedores tiene que estar ejecutando en cada momento, y después tiene el Kubernetes Proxy, que es el que se va a encargar de las comunicaciones que va a haber para que nuestros clientes trabajen con las partes que están en los contenedores. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias a todos. Bueno, magnífico, Antonio. Muy bien, muy bien. Ahí es la cámara también enfocaba a las manos, que parece que son las que estaban hablando. Vale. Muy bien, muy bien, muy bien. Está bien. Bueno, yo espero que a los demás también les esté pareciendo, pues eso, muy productivo. Yo y también bueno, pues lo espero. Me quedan, espero 5 minutitos vale, para acabar, porque ya sé que vamos mal de tiempo. Sí, me quedo con 2 cosas de las que ha comentado mi compañero. Primero, que como veis, esto es algo más, esto está para entornos de producción, esto no solamente entornos de desarrollo y de pruebas. Y el tema de las arquitecturas, es importante que las arquitecturas estén preparadas, porque esto me da pie a hablar de la arquitectura de microservicios. La arquitectura de microservicios, parece que no tiene nada que ver con Docker, es un concepto. Bueno, esto está sacado del blog de Martin Fowler, uno de los principales promotores de este estilo arquitectónico. Lo que dice, lo que promueve es lo siguiente, es decir, en el lado izquierdo tengo una arquitectura tradicional donde yo mis aplicaciones las empaqueto y encapsulo
como contenedores monolíticos. ¿De acuerdo? Son paquetes donde hay un conjunto de funcionalidades ahí desarrolladas, y la forma que yo tengo de desplegar eso es coger todo el paquete, el WAR, el JAR, lo que yo tenga, y desplegarlo en un nodo de trabajo que sería un servidor de aplicaciones, y la manera que yo tengo de replicar eso para ganar en escalabilidad es coger todo el paquete, todo el WAR, y desplegarlo de nuevo en otro servidor de aplicaciones. Y pues esa es la forma de escalar, aparece representada en la forma de la izquierda, ¿no? Yo escalo a base de replicar toda la aplicación en múltiples servidores. La arquitectura de microservicios, ¿qué es lo que pretende? Optimizar no solo los recursos de las máquinas físicas que están soportando todo esto, sino también la gestión de la propia aplicación. ¿Cómo lo hago? Partiendo el monolito en funcionalidades pequeñas que se denominan microservicios. Son unidades con una responsabilidad muy concreta en un tamaño limitado, de tal manera que son esas funcionalidades, esos paquetes los que puedo escalar de forma individual. Por ejemplo, si la funcionalidad de color naranja, que no sé lo que haría en esta aplicación, una funcionalidad cualquiera, por ejemplo, en un servicio de registro, es muy demandado en un momento determinado, pues sería ese microservicio el que tendría que escalar N veces. ¿Por qué tengo que escalar el microservicio azul si nadie lo está utilizando? De esta manera, un uso más óptimo de los recursos que tengo a nivel de máquina. Esos microservicios se comunican unos con otros a través de una API, y bueno, pues requieren de una serie de buenas prácticas y de conceptos arquitectónicos que podemos estar aquí, dedicarle otra sesión si queréis hablar de este tema. Pero ¿por qué lo comento? Bueno, pues también ya Martin Fowler visionó este asunto, ¿no? Las arquitecturas tradicionales, que son las que aparecen en la parte derecha, una arquitectura tradicional de 3 capas de una aplicación, pues es eso básicamente, una capa de presentación, que puede ser un frontal web que me suministra una serie de páginas dinámicas, una capa de lógica de negocio que normalmente está corriendo en un servidor de aplicaciones, y una capa de datos que normalmente pues el sistema gestor de bases de datos. Cuando las arquitecturas son de esta manera, lo normal es que los equipos de trabajo, las personas se agrupen formando pues especialistas en cada una de esas capas. Por lo tanto, tengo una gente que es especialista en base de datos, otra gente que es especialista en el middleware, y otra gente que son especialistas en pues la capa de presentación, en la parte web, ¿no? Con arquitectura de microservicios esto cambia radicalmente. Tenemos que gestionar el cambio de una manera eficiente, porque ya no, los microservicios tienen todo el stack. Un microservicio persiste datos, tiene lógica de negocio y expone de alguna manera, pues tiene una capa de presentación que puede ser una API. Por lo tanto, los equipos de trabajo que son los encargados de desarrollar esos microservicios deben de ser equipos de trabajo multidisciplinares. Ya no me vale que tengo al chico que lo hace todo, normalmente eso forman gente especialista en base de datos, en servidores de aplicaciones y de infraestructura web, ¿de acuerdo? De tal manera que yo confecciono mis equipos de trabajo de esta manera. Y es cuando yo tengo estos microservicios desarrollados donde Docker creemos que aporta un mayor valor. Porque yo esos microservicios directamente son componentes, son contenedores que yo puedo desplegar en una infraestructura como la que habíamos comentado antes con Kubernetes. ¿Qué ventajas tengo de hacer esto así? Directamente esos contenedores estarían disponibles para subirlos a la nube. Es decir, mi aplicación directamente desarrollada de esta manera lo podría subir a un Docker Data Center o a un Amazon, o donde yo quiera que tenga un Docker Engine o un clúster de Kubernetes, y podría escalar horizontalmente para prestar el servicio y dar cobertura a la demanda que sea necesaria. Son fáciles de desplegar, como hemos visto antes. Desplegar un contenedor es un Docker Run. Son fáciles de escalar, incluso dinámicamente, porque Kubernetes me va a escalar dinámicamente los contenedores en base a mi demanda. Son portables, son soluciones que yo, una vez construido el contenedor, yo puedo llevarlo a cualquier lado, los voy a reutilizar y obviamente voy a facilitar la integración continua, que es lo que vamos a ver ahora. Con lo cual, todo encaja. O sea, no significa que no puedo usar Docker cuando la arquitectura que tengo no es de microservicios. Pero desde luego, si yo utilizo una arquitectura de microservicios para un desarrollo de una solución TI, Docker, el no dockerizarlo, pues casi sería un pegado, porque lo tenemos prácticamente hecho para poder tener todas estas ventajas de forma muy sencilla. ¿Cuál es el ciclo de vida de estas aplicaciones si utilizamos arquitectura de microservicios? Como decía, los equipos de trabajo ya no son equipos solo de desarrollo, son equipos multidisciplinares. El mismo equipo no solamente tiene que desarrollar el microservicio, sino tiene que relanzar las pruebas unitarias, probarlos en preproducción y, ¿por qué no?, también desplegarlo en producción. Si el equipo de sistemas, en este caso, se convierte como un proveedor de infraestructura como servicio, es decir,
En este caso, Salvador, como representante de un equipo de sistemas, me va a dar una nube de preproducción donde yo puedo desplegar mis Docker. Pues yo, como responsable de un producto concreto, pues yo una vez lo desarrollo, yo lo despliego directamente en ese entorno para poder probarlo. Él no sabe ni siquiera de qué aplicación tiene, él simplemente sabe que hay 3 contenedores ejecutándose en una determinada nube. Por lo tanto, veamos claramente la diferencia. Habrá perfiles de equipos de sistemas que se tengan que integrar dentro de los equipos de producto. Esto es DevOps, ¿vale? Esta palabra que está tan de moda hoy en día, pues, y hacer DevOps no es sencillo porque hay que cambiar la organización, hay que cambiar la forma de hacer las cosas. El no hacerlo así, pues, obviamente yo me organizo como quiera y utilizo las cosas como, pero bueno, pues ya podríamos imaginar el tipo de problemas que podemos tener. Desde luego, si yo quiero llegar a un nivel de escalabilidad o de despliegue de contenedores como hace Amazon, que despliega diariamente más de 300 contenedores, Google, perdón, a la hora, perdón, no diariamente, me está corrigiendo aquí, compañero. Google despliega más de 300 contenedores cada hora. Yo tengo que montármelo de una determinada manera para poder llegar a ese nivel de trabajo. Y con un equipo de trabajo como tenía anteriormente no voy a llegar. Yo no puedo pedirle a un equipo de sistemas que me haga un despliegue y que me pase un informe de los logs, y si va mal el despliegue que me devuelva al equipo de desarrollo para que haga una corrección, se lo vuelvo a pasar. Esto es una historia que nosotros también estamos acostumbrados a vivir, pero que tendremos que cambiar poco a poco. Bueno, integración continua. Muy rápidamente, no voy a entrar en detalle porque ya me voy de tiempo. ¿Cómo utilizo Docker en un sistema de integración continua? Bueno, en integración continua, yo me imagino un Jenkins, un servidor, que es el que ejecuta los trabajos de integración. Tengo un repositorio donde están las fuentes de mis proyectos. Tengo unos trabajos de Jenkins que son los que se ejecutan y que, entre otras cosas, aparte de compilar y tal, pues ejecutan una serie de tests. Esto lo hago normalmente pues, con servidores, máquinas virtuales y demás. ¿Cómo lo puedo hacer con Docker? Pues creando un contenedor que es el servidor de Jenkins y creando otro contenedor que lo voy a utilizar en los trabajos de Jenkins. Vamos a ver un ejemplo. Para crear un contenedor de Jenkins, simplemente me creo este Dockerfile. En la parte de la izquierda es un fichero que si lo escribís en un fichero de texto y ponéis Docker build, se os crea un contenedor de Jenkins. Directamente ejecutable con Docker Run, como aparece a la derecha, con Docker Run -P 8080, estaría ejecutando ese contenedor y tendría una consola de Jenkins en el puerto 8080 en localhost directamente para trabajar, ¿vale? O sea que ya estáis viendo la facilidad desde el punto de vista de un equipo de producto de poder montar un sistema de integración continua con una sola línea. Es importante el parámetro menos privilege que pongo aquí porque esto va a ser un contenedor especial. Es un contenedor que dentro va a ejecutar contenedores. El menos privilege es un parámetro que, digamos, expone el contenedor al nivel del sistema operativo host. Podría ser exactamente lo mismo que estaría haciendo por fuera del contenedor. Esto es un tema de seguridad que se debe usar con mucho cuidado. Ya te lo dice la propia documentación. Una vez dentro de Docker voy a crear un trabajo de integración continua. Esta es la consola principal de la creación de un trabajo. Y aquí, aunque se ve muy pequeñito y mal, lo importante es la línea de abajo donde aparece la URL del repositorio Git que tiene mis fuentes. ¿Vale? Esto no es lo importante. Lo importante es esto de aquí. Dentro de mis fuentes incluye un Dockerfile, es decir, un fichero que me define cómo tengo que construir una imagen de un contenedor. Y mi trabajo de Jenkins, en este caso, fijaros en qué consiste. Es una cosa que a lo mejor no se ve a simple vista, pero yo lo comento y lo maduráis con tranquilidad. También está, este mismo ejemplo está en el libro que comenté al principio de la sesión. El trabajo de Jenkins crea una imagen. Lo primero que hace es un Docker build, con lo cual yo creo una imagen para poder trabajar. ¿Qué es lo que hace esa imagen? Recibe unos fuentes por parámetro y da como salida la ejecución de los tests. Digamos que todo el trabajo de construcción y ejecución de los tests se está haciendo dentro de un contenedor. ¿De acuerdo? Lo que hago a continuación es simplemente lanzar ese contenedor pasándole por volumen el proyecto, el fuente que me acabo de descargar, que se acaba de descargar el Jenkins. Me uno a ese contenedor con Docker Attach para quedarme esperando hasta que el trabajo de compilación y ejecución de test termine. Y una vez termine, borro el contenedor. Es un trabajo de Jenkins que lo que hace es compilar, ejecutar unos tests y terminar. ¿De acuerdo? Y todo eso dentro de un contenedor. ¿Qué ventaja tiene esto respecto a no usar contenedor? Pues bueno, pues que no he tenido que instalarme ni Java. Bueno, si es un proyecto Java no he tenido ni que instalarme ni el compilador, ni el motor de ejecución de los tests.
todo está encapsulado dentro de una imagen. Y esa imagen, el Docker build solo lo ejecuto una vez, porque el próximo Docker build pues ya la habré construido y no tendré que reconstruirla. Por lo tanto, me simplifica la configuración del entorno de integración continua y la reutilización de este trabajo para otros fines. Este contenedor, si el contenedor es genérico y recibe como entrada unos fuentes, los compila y los ejecuta, yo puedo utilizar ese contenedor para todas mis construcciones, el mismo contenedor. Bueno, vamos a... ¿Cuánto te queda mucho Benito? No, 2 minutos es el ejemplo práctico del INTA y termino. Es que a lo mejor hay demasiadas preguntas, pero bueno, la verdad que es interesantísimo, claro, pero bueno, no sé. Para no... El ejemplo práctico lo comento porque... Vale, venga. La experiencia del INTA. Y bueno, pues el INTA, ya lo comentaba Antonio al principio, no voy a repetirlo. Había un acoplamiento de OpenOffice con determinadas aplicaciones y el componente Doc Manager pues también estaba acoplado con una versión antigua de OpenOffice. Como se ve ahí, el OpenOffice estaba en cada servidor. Nuestra solución ha sido quitar los OpenOffice de los servidores, crearnos un único servidor que va a ser el servidor de gestión de documentación, de creación de documentos, que está todo dockerizado. Tenemos contenedores para los LibreOffice, que ahora ya no solo tengo uno, puedo tener N. Tengo un contenedor que me ejerce de balanceador de carga para distribuir las peticiones a los LibreOffice, y tengo un contenedor que es un desarrollo que hemos hecho, que se llama Doc Manager Server, que escucha las peticiones de los clientes que antes que ya existían, ¿de acuerdo? Y esta sería la configuración para terminar de estos contenedores. Los contenedores LibreOffice escuchan en el puerto estándar de LibreOffice 8997, ahí tengo N, ahora si queréis os lo enseño cómo funciona. El servidor de balanceo de carga que expone el mismo puerto 8997 hacia las aplicaciones, para que sea transparente, o sea, las aplicaciones atacan al servidor proxy y este hace el balanceo de carga correctamente. Hay una consola web del servidor de proxy para que yo vea cómo se distribuyen las peticiones en tiempo real, cómo se está balanceando la carga contra los LibreOffice. Y por último, mi desarrollo, que es otro contenedor que básicamente recoge la plantilla de documentos, las imágenes, ficheros, los datos que tienen que confeccionar, y como salida devuelve el documento PDF o el documento Word generado, ¿vale? ¿Cómo comunico todo? Pues a través de un volumen de datos. Básicamente, el contenedor de la izquierda, que es el que recoge los datos, los escribe a disco, ¿vale? Y el LibreOffice, cuando le llegue la petición oportuna, recoge esos datos de disco, realiza el trabajo que tenga que realizar y escribe en el disco el documento PDF generado, que a su vez recoge el primer contenedor. Es una configuración de estas que se suelen decir avanzada, porque no es de lo más sencillo que hay. Se exponen una serie de volúmenes, por ejemplo, se expone la configuración del JAProxy para que yo pueda cambiar la configuración del contenedor de JAProxy desde fuera, o se expone la carpeta libs de mi aplicación por si yo quiero subir pues la versión de algún jar de la aplicación sin tener que apagar el contenedor para nada, ¿eh? Y básicamente es esto. Este es el fichero de configuración del Docker Compose. Docker Compose es uno de los orquestadores que existen para poder gestionar varios contenedores. Aquí en un solo fichero defino mis 4 contenedores, defino las imágenes, los volúmenes que expone, con qué los contenedores estoy enlazado, con qué puertos estoy exponiendo. Básicamente es toda la configuración que yo necesito y toda la infraestructura la levanto con una sola línea de comando, que es Docker Compose App. Si yo quiero cargar el LibreOffice para tener más de un LibreOffice, pues simplemente pongo Docker Compose escala LibreOffice 5 y funcionaría. Y con esto termino porque sí me gustaría que lo vierais. No tardo nada además. Este es el fichero Docker Compose y simplemente hago Docker Compose App. Vale, y no lo podéis ver porque se me ha caído el demonio de Docker. Esto es uno de los inconvenientes que le veo yo a tener Docker en un portátil Mac, ¿vale? En ocasiones, la máquina virtual Linux que da soporte a todo esto entra en un estado de hibernación que me joroba la presentación. Pero os tendré que creer, con una sola línea levanto los 4 contenedores y con otra línea yo escalo dinámicamente el número de LibreOffice que están ejecutados, ¿vale? Esto lo tiene el INTA ya en entorno de desarrollo y bueno, pues esta es la solución para este caso concreto que hemos aportado. La tecnología para aportar soluciones a cualquier clase de problema que tengáis. Ahora pues si queréis preguntas que tengáis al respecto, pues a poder responder. Bueno,
Vamos a ver, bueno, primero que haya un error es bueno, porque ha sido todo tan perfecto que yo creo, vamos, que ha estado bastante bien. Yo iba a hacer una recopilación de algunas preguntillas que hay por aquí, a ver si se van resolviendo con un poco de prontitud. Y hay alguna muy básica de hace ya 15 minutos. La lectura escritura, pregunta Rafa, la lectura escritura en un mismo file system por varios contenedores la gestiona la capa de Docker. Cuando yo quiero hacer eso tengo que tener un volumen. Sí, la gestión de la capa de Docker. Eso es, la respuesta es sí. Docker internamente utiliza un file system propietario, ahora no recuerdo el nombre, AUFS, pero eso es transparente para todo lo que estamos viendo aquí. La gestiona la capa de Docker y al final el fichero acaba en el host, en la máquina host. Vale, perfecto. Bueno, me imagino que sí. No vamos a mantener, porque ha sido, claro, un tutorial que sería, claro, digno de una clase, ya incluso con manos en la masa para que la gente lo probara, pero bueno, eso ya al final, si se quiere organizar algún día y tal, pues se puede hacer. Aquí por aquí Rafa dice la herramienta de gestión de errores Docker en caso de tener varios contenedores. A ver, ¿me puedes repetir la pregunta? Bueno, Benito, te la puedes ver tú. Está sobre las 12:30, es un chat que hay aquí. Herramientas de gestión. Sí, bueno, si lo quitas, pues no se ve eso. Te lo diga tu compañero Antonio. Yo te la leo. Herramientas de gestión de errores Docker en caso de tener varios contenedores enlazados. O sea, como que pregunta las herramientas de gestión. No sé, bueno, herramientas de gestión de errores para gestionar errores en caso de que haya. Bueno. Si se refiere a que tiene varios contenedores y quiere, o sea, el sistema no funciona, intentar averiguar el por qué o qué contenedor es el que está produciendo el error. A día de hoy se están perfilando herramientas que son capaces de recopilar estos datos para ayudar a los DevOps a solventar este tipo de incidencias, pero no son del todo maduras. Entonces, actualmente lo que hay que hacer es depurar cada uno de los contenedores hasta averiguar dónde está el problema. Lo que Docker sí me facilita es un parámetro de Docker es logs. Yo puedo acceder a los logs de cualquier contenedor desde la misma línea de comando sin tener que entrar a los contenedores. Entonces, incluso ver en un solo log el log de todos los contenedores para tener relacionado, si hay un contenedor que me está generando un log y otro contenedor que me está generando otro log, pues tener eso en un solo log para ver si hay encadenamiento de errores, ese tipo de cosas. Y se hace ese nivel, o sea, se sacan los logs del contenedor y ahí se ve lo que está pasando. Por ejemplo, si mi aplicación no conecta con la base de datos, lo normal es que tenga mal la cadena de conexión. Le da un error en el contenedor que ejecuta la aplicación. Y pues se ve el log de ese contenedor y se ve que la cadena de conexión está mal, la arreglo y a ese nivel estamos trabajando, ¿eh? Vale. Por aquí hay una de Jordi, un poco más abajo si la leéis, Benito y Antonio. ¿Cómo monitorizáis la demanda de trabajo cuando usáis Docker? Para saber si es necesario escalar o no antes que el servicio o una parte de él se vea comprometida por carga de trabajo. La estáis viendo ahí. Si podéis... Claro, normalmente, por ejemplo, ahora estamos apoyando a una entidad pública aquí en Canarias que tiene un problema de, ¿cómo decía?, el cuello de botella. Se les cae el servicio pues los lunes a las 8 porque hay una demanda brutal. Y le estamos apoyando para darles una solución utilizando una arquitectura de microservicios y Docker. Y bueno, ya la tenemos media planteada. Pero claro, ¿cómo saben hasta dónde pueden llegar? Normalmente ahí nos basamos en los datos que nos dan ellos. Cuando tienen un problema de ese tipo, ellos te dicen, pues mira, se me está cayendo cuando el número de peticiones supera las 5.000 peticiones al minuto. Y bueno, pues nos basamos en ese tipo de datos. Una vez, claro, estamos hablando de datos a priori. Como yo sé la carga que me puede soportar algo. Lo que sí te permite Kubernetes es, ante un determinado volumen de carga, crear contenedores dinámicamente para poder absorber esa demanda. Eso sí, garantizamos que si se usa la tecnología tal y como aquí la hemos comentado, el clúster de Kubernetes se va a encargar de absorber toda la demanda que ha habido y por haber, y va a crecer dinámicamente cuando los picos sean más grandes. Entonces, ya estás, digamos, curado antes de que te dé la enfermedad. Si hay un problema previo, pues ya los problemas se conocen con antelación y jugamos con esos datos para comparar. Efectivamente. No sé si he respondido a la pregunta. Vale. Aquí, bueno, podríamos utilizar los micros, pero bueno, por ahora vamos a dejarlo así y respondiendo a estas preguntas.
Aquí otra pregunta se lo ve también Antonio. Integración de Docker con VMware, que si es madura, es viable, si se pueden fiar de ella, corto. Bueno, la realidad es que nosotros ya tenemos clústeres en producción con Kubernetes en infraestructuras basadas en VMware. Lo único que se ha hecho es, de alguna manera, que los sistemas operativos de los trabajadores y de los máster, que son Core OS, son máquinas virtuales tradicionales, como cualquier máquina virtual que se pueda ejecutar en VMware, y sobre esas se hacen las cargas de trabajo y esto funciona perfectamente. Hombre, evidentemente la recomendación es, y ahí es donde de alguna manera VMware empieza a tenerle un poco de miedo a esto, es que el Core OS se instale directamente en la máquina física, quitando de en medio el hipervisor de VMware. Y ese es el punto ideal. Lo que pasa que, evidentemente, perdemos la ventaja que tiene un entorno virtualizado con VMware en el que podemos desplegar pues nuestras cargas de trabajo con volúmenes Docker y además servidores Windows y servidores específicos de, pues yo que sé, un Solaris o alguna cosa de estas. Vale, perfecto. La verdad que ha sido extenso, realmente, y ha estado magnífico. Yo creo, bien, podríamos hacer más preguntas, nos hemos pasado un poquitín. Podríamos estar aquí hasta las 3, pero tampoco es la cuestión porque hay otras cosas que teníamos reservadas en las agendas. Bueno, si tenéis alguna pregunta rápida, pues se pueden limitar los recursos que consume el Docker, por ahí van preguntando de forma rápida y, claro, empiezan a llegar preguntas. Pues yo creo que, bueno, pues habría que ver dónde canalizar todo esto, si algún día, tener en cuenta que Open Canarias es una empresa, no somos nosotros, es su empresa y son consultores y todas esas historias. Yo así lo digo sinceramente, ¿no? Yo, por otro lado, bueno, si algún día se quiere organizar algo mejor, pues bueno, pues ya se vería. Evidentemente salen muchísimas dudas de una cosa tan amplia, tan bien hecha, como nos han presentado pues Open Canarias, ¿no? Este nuevo paradigma hacia la simplicidad. No sé, es que me ha encantado, seguimos mañana. Mañana habrá otra sesión, efectivamente, con otro tema, con el tema de Open Nebula. Y estos temas, pues ya veremos, por lo menos aquí habéis cogido el gusto de Docker y a lo mejor quizá lo montáis más adelante o, no sé, si Open Canarias anima, pues ya veríamos qué otras cosas poder hacer más adelante ya que estáis mejor formados. Aquí tenéis nuestra información de contacto para lo que necesitéis, a cualquiera de los asistentes, si tenéis algún proyecto que podamos... Ahí lo tenéis todo y si alguno queréis comentarlo, pues ahí lo tenéis, ¿no? Y si os da tiempo, pues me rellenáis esa pequeña encuesta. Pero es una encuesta solo del audio, del vídeo, son 15 segundos. En TIGC o TechViris, lo vais poniendo ahí lo que queráis. Y yo creo que sí, señor Dit, tenéis acceso a las transparencias porque todo se está grabando. Y la grabación salen las transparencias íntegras que las podéis parar, acelerar, etcétera. Pero no usar en este caso porque es una grabación, las pasaré en MP4 y ya está, ¿vale? Entonces, yo no sé, la verdad que me ha gustado mucho, Benito, ha estado fenomenal. Mejor de lo que yo pensaba. Me alegro, pensé que podía ser un poco denso en algunos momentos, pero bueno, creía... Bueno, pero es que no merecía el tema, pero ha sido dentro de la densidad, pues bueno, bien, se ha pasado el tiempo bastante rápido. En el caso práctico de la Mundo, ahí se envían comentarios y es que hay que despedirse porque hay otra reunión aquí. Perfecto. Pero vamos, no es que sea yo. Pero en otra ocasión, Benito, estaremos en contacto y a lo mejor puede ser interesante organizar otra cosa, ya veremos en qué formato y bueno, y dentro de las relaciones estas, ¿no? Ha estado muy bien. Y pues entonces mañana podemos continuar, incluso, oye, pues saldrán algunas preguntas que también puede participar Benito y su compañero Antonio, que también ha estado muy bien, ¿no? Si podéis ir rellenando eso, y si no, pues los despedimos, de verdad. Hay que ir cortando. Otra charla sobre Docker, pues ponerlo en la encuesta, si queréis otra charla o lo que sea, y se puede pues empezar a indagar, a hablar con quien sea, ¿vale? Pues hay que nos despedimos y sobre gracias todo nosotros y los compañeros del INTA también, a Jesús y a Antonio, ¿no? Que ha estado muy bien, ha sido perfecto, ¿no? El enlazar las dos cosas y conocer también. Venga, pues ya os podéis ir conectando y desconectando e ir a rellenar esa encuesta. Benito, un abrazo y seguimos en contacto, ¿eh? Hasta luego, adiós.